bueno, vamos a entrar en materia ya que el tiempo es corto en esta mañana y vamos a ir rápidamente a Gálatas capítulo 5 para todos los que están ahí conectados y vamos a trabajar un tema bastante interesante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Anteriormente estábamos trabajando un tema bastante interesante con respecto a que la ley no había sido abolida, que no es que haya sido desechada la ley, sino que por medio de la gracia se magnifica la ley y encontramos un deleite en la ley, y ya no es esa ley que produce muerte, sino que pasa a producir vida en cada uno de nosotros. La palabra de Dios acá nos está diciendo a través de Pablo que estemos pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. La palabra dice que conoceremos la verdad y ésta nos hará libres, que si el Hijo nos libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Y el mismo Jesús define a la verdad, o se define a él como la verdad, porque dice que él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por él. Por ende, para que nosotros podamos comprender toda la extensión de la libertad, toda la extensión de la verdad, necesitamos conocer a Cristo. ¿Cuál es su punto de partida? Su punto de partida es la misericordia. Su punto de partida es haber dejado su estado de rey de reyes, del gran Dios del universo, desechar esa digamos ese estatus en el que estaba, no estimando Dios, siendo Dios, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Experimentó toda nuestra pecaminosidad, experimentó toda nuestra debilidad, y por medio de ese proceso fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, nos redimió y nos hizo libres de toda maldición y todo yugo de esclavitud. Ahora, mi querido hermano, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es un proceso en el que el ser humano se siente cohibido, se siente apresado de ciertas cosas que sencillamente podría ser libremente sin ningún problema. Así que es muy importante que entendamos ese gran principio, el principio de que si nosotros estamos haciendo algo, estamos emprendiendo algo en algún momento, en alguna situación, sencillamente porque tenemos o nos sentimos obligados a hacerlo, no estamos experimentando esa libertad. Por más que acudamos a una congregación, por más que estemos buscando supuestamente la presencia de Dios, si la estoy haciendo solo con el propósito de que me hablaron de que hay un infierno y yo estoy teniendo miedo de ese infierno y estoy siguiendo a Cristo sencillamente porque tengo miedo a las consecuencias, sencillamente, mi querido hermano, estoy caminando bajo el yugo de esclavitud. Por eso dice Pablo en este primer versículo que encontramos en Gálatas capítulo 5, para que se contextualicen los que se van sumando esta mañana al devocional, dice que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y por qué dice otra vez? Porque antes, en el pecado, cuando nosotros estábamos en la vida antigua, cuando estábamos en el viejo hombre, estábamos sujetos, estábamos siendo esclavos de algo que se llama pecado, y de esas manifiestas obras de la carne como las envidias, las herejías, las contiendas, y toda esta lista gran extensa que también nos muestra Gálatas en el pasaje anterior. ¿Sabe? Cuando nosotros dejamos que estas cosas vuelvan a aflorar en nuestra vida,
volvemos a estar sujetos a ese yugo de esclavitud. Volvemos a estar ahí apresados en esa situación que no nos deja avanzar hacia el reino de los cielos. Y hablemos un poquito del contexto. Aquí Pablo está haciendo un contexto bastante amplio en, discúlpenme, en todo lo que tiene que ver Gálatas. Está haciendo un panorama bastante interesante, ya que resulta que nos hace recordar, hacer remembranza del estado de Agar. Agar, estando bajo esclavitud, fue sometida por su, digamos, su jefa o la dueña de Agar, que era Sara, y ella la obligó o sencillamente la entregó a los brazos de nuestro gran amigo Abraham. Y este Abraham sencillamente, hoy tengo amigos por todas partes, Abraham pudo llegarse a ella y tuvieron un hijo llamado Ismael, y este también fue un hijo tenido bajo esclavitud. Pero ¿a qué quiero llegar con digamos, este panorama que he pintado en esta mañana, que también lo, digamos, lo expone Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 4 de Gálatas? Es que cuando nosotros estamos bajo esclavitud, estamos obligados a seguir situaciones, estamos obligados a caminar bajo cosas que no nos representan vida, sino que sencillamente representan una carga. Y todo lo que representa carga viene a ser muerte para nuestra vida. En pocas palabras, mi querido oyente, cuando nosotros caminamos en pensamientos equívocos, cuando nosotros estamos pensando que la vida que nosotros llevamos en Cristo tiene que ser sencillamente esa continuidad por causa de que el infierno está al acecho, pues sencillamente vamos a estar siempre tropezando una y otra vez con el pecado, y vamos a estar tropezando una y otra vez con la contienda que hay dentro de nosotros, que dice que nosotros no podemos continuar, sino que siempre vamos a estar pecando, vamos a estar teniendo esa situación que hablábamos en anteriores devocionales, de que la carne se sobrepone sobre el espíritu, lo apaliza y no deja que el espíritu tenga esa relación continua con Dios. Muchas veces nos ha pasado eso. Y por eso, y no solamente a nosotros, sino que también le pasaba a aquellos cristianos de la iglesia primitiva, como en este caso aquellos que estaban en Galicia, y por eso Pablo les escribe esta carta y les dice: no estén presos nuevamente de ese yugo de esclavitud. No estén pensando nuevamente en todas esas cosas pasadas. No estén recordando o dándole pie a la carne, porque eso sencillamente se convierte en esclavitud y un remordimiento interno que no permite que podamos estar caminando confiadamente en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos ha libertado, nos ha dado paz, que nos ha llevado de victoria en victoria, que nos hizo libres por medio del sacrificio. Pero sabe, no podemos entender ese sacrificio, no podemos entender esa verdad mientras que sigamos meditando en una ley que nos haga sentir esclavos de Cristo, o digamos esclavos no de Cristo, sino esclavos de una religión. En pocas palabras, cuando nosotros seguimos recordando o buscando la ley como un vínculo para hacer que las personas estén acercándose a Dios, las personas continuamente estarán sintiéndose llenas de
odio, resentimiento, se alejarán de la presencia de Dios porque vivieron solo bajo la ley y no encontraron la presencia de Cristo en la búsqueda de esa relación con lo espiritual. Por eso Pablo continúa diciendo: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Contestó de este pasaje. Resulta y pasa que cuando estaba iniciando la iglesia, algunos judíos exigían a los gentiles, es decir, aquellos que estaban establecidos, que habían reconocido a Cristo como su Salvador y que estaban fuera del pueblo de los judíos, pues exigían que también ellos se circuncidaran, que ellos también tuvieran parte de la ley, que cumplieran toda la ley a cabalidad. Pero Pablo y el mismo Cristo les hace recordar que no hay ningún hombre que haya cumplido la ley, porque todos son transgresores de la ley. Todos han sido transgresores de la ley, y aquí algunos judíos le exigían a aquellos que estaban fuera de este pueblo de Israel que se circuncidaran para que cumplieran la ley, para que pudieran guardar a cabalidad la ley y que así pudieran ser realmente salvos. Pero que aquí Pablo les hace énfasis y les dice: no, realmente si usted se circuncida, pero si su corazón está lejos de Dios, de nada le sirve. De nada le sirve usted tratar de guardar todas las fiestas solemnes, de nada le sirve guardar el sabbat, de nada le sirve a usted circuncidarse si su mente, su corazón está lejos de Dios, porque usted se siente esclavo de esas reglas. Ahora, trayéndolo al contexto cristocéntrico de esta actualidad en la cual nosotros vivimos, de nada le sirve a usted bautizarse, de nada le sirve a usted estar sirviendo en las diferentes cosas de la congregación, de nada le sirve a usted estar asistiendo a todas las reuniones que puedan reclamar o exigir en una congregación, si su corazón está lejos de Dios. Si usted solo se siente obligado a cumplir una regla, una norma, si usted está viendo el servicio como una carga para su vida, y si usted solo está asistiendo a una congregación por miedo a ese final, por miedo a que las señales ya se están viendo, Cristo está cerca, arrepiéntase, y entonces usted se arrepiente por un terrorismo espiritual, pero no se arrepiente porque realmente ha reconocido a Jesús como su único y absoluto Salvador, como su libertador, como su redentor, como el amor de su vida. ¿Sabe, mi querido oyente? Mientras que sigamos caminando en la oscuridad de nuestros pensamientos, mientras que sigamos caminando en la oscuridad de nuestra carne y dejemos que nuestra carne se avalanche sobre nuestro espíritu, no dejando que nuestro espíritu tenga una relación plena con el Espíritu Santo y una relación plena con el Padre y una intimidad profunda con el Hijo, pues sencillamente estaremos incurriendo en amargura, odio y resentimiento para nuestras vidas. Y si Dios tardare su venida, si Dios retrasare aún más su venida, pues resulta y pasa que usted, por sencillamente ese miedo y ese terrorismo espiritual que se sembró en su vida, buscó la presencia de Dios, y al no ver que Dios vino, pues sencillamente usted otra vez dará rienda suelta a su concupiscencia, a los deseos de su carne, rechazará la presencia de Dios y estará como muchos que están por ahí en las redes diciendo: ah, sí, yo pertenecía a una iglesia cristiana, pero realmente lo buscaba porque pues eran problemas y decían que Dios solucionaba los problemas, pero realmente encontré que dentro de las iglesias solo había hipocresía, que la gente seguía odiando, que la gente seguía, ¿sabe? Es porque esas personas nunca comprendieron la razón de la iglesia.
Nunca comprendieron por qué estaban buscando esas personas la presencia de Dios. Esas personas y nosotros aquí, o sea, todos nosotros estamos buscando la presencia de Dios porque entendemos que somos débiles. Entendemos que tenemos en nuestra carne en situaciones complejas, que seguimos teniendo esa humanidad dentro de nosotros, pero que estamos buscando a Cristo con el único propósito de ser limpiados, redimidos y poder mejorar porque estamos en manos del alfarero. Pero si usted sigue justificándose en las personas para odiar la presencia de Dios, sencillamente usted está utilizando el pretexto de su carne, de su debilidad, para buscar la situación perfecta para alejarse de la iglesia, utilizar este pretexto y darle rienda suelta a su pecaminosidad, a sus deseos carnales. Y que sencillamente usted nombre a la iglesia, que usted nombre a sus líderes, que usted nombre a cada uno de los que forman la iglesia como tal, como pretexto, solo está dando veracidad de que usted nunca estuvo en la libertad de buscar a Cristo, sino que estuvo bajo yugo de esclavitud, siguió bajo ese yugo de esclavitud, no entendiendo la libertad que Cristo puso para nosotros. Es importante que entendamos y comprendamos que hay que buscar a Cristo con la libertad que Él nos ha dado. Y que muchas veces cuando las iglesias exigen cosas para el servicio, no lo hacen con el propósito de aprovecharse de usted, aunque algunas sí lo hacen realmente. Hay casos de muchas iglesias que han utilizado, como dice Pablo, y eso no viene de ahorita, eso viene desde los tiempos de Pablo, que lo hacían por ganancias, predicaban el evangelio, dice la palabra, predican el evangelio por ganancias deshonestas. ¿Sabe? La corrupción dentro del cuerpo de Cristo siempre ha existido porque somos personas que han sido vendidas al pecado. Por eso Pablo dice aquí que no estemos bajo ese yugo de esclavitud, porque si seguimos bajo ese yugo de esclavitud, pues sencillamente usted que quiere tal vez servir a Dios en el pastorado, que quiere servir a Dios en el liderazgo, en algún momento, si sigue teniendo ese deseo de esclavitud, dentro de ese sentimiento de esclavitud dentro de usted, pues cuando le toque o que por gracia de Dios usted pueda llegar al pastorado o que pueda llegar a algún tipo de cargo de liderazgo, pues en algún momento se va a corromper porque usted no ha sido libre de ese yugo de esclavitud que son tal vez las ganancias deshonestas, la lujuria, porque hemos escuchado casos, hemos visto casos que son reales de pastores, de líderes de iglesias cristianas y líderes de cuerpo de Cristo que sencillamente se han tenido relaciones sexuales con miembros de la Grey, miembros del cuerpo de Cristo. Pero es importante que en este momento usted despierte, que me escucha, que tiene el deseo de servir a Cristo y de seguirlo hasta el final, de que persevere en la palabra de Dios, que busque la presencia de Dios, que busque honrarlo, pero con la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso continúa diciendo el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Por ende, mi querido hermano, aquí todas las personas que quieran ser justificadas por la ley y no ser justificados por el sacrificio de Cristo. Y usted dirá, pero pues, ¿qué diferencia tiene el ser justificado por la ley y ser justificado por el sacrificio de Cristo si se supone que la gracia
magnifica la ley y por ende yo tengo que seguir cumpliendo la ley. O sea, no le veo sentido a esto. Pues, mi querido hermano, ¿a qué se refiere esto? Pues que las personas que ponen en primer lugar la ley, es decir, que si tú no estás cumpliendo toda la ley a cabalidad, entonces no vas a ser salvo. Esas personas que ponen en primer lugar la ley y no ponen en primer lugar al Cristo que nos justifica, pues sencillamente esas personas están incurriendo en ese tropiezo y viendo que de nada sirve. ¿Por qué de nada sirve intentar guardar la ley? Porque es imposible guardar la ley. Es imposible por nuestra propia cuenta poder guardar la ley, y la ley no va a justificarnos delante del Padre. Porque la misma palabra dice que siendo todos transgresores de la ley, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque ¿en qué momento a usted no se le sale una mentira? Tal vez usted no lo está buscando como intención, no lo está haciendo como practicante de esa mentira, pero en algún momento usted dice, ay no, es que mejor digo esta mentira. Pero con esto no quiero justificar, porque es que a veces las personas toman un tema y lo tergiversan. Con esto no justifico que usted tenga que decir mentiras ahora discriminadamente, sino que hay situaciones de nuestra humanidad que a veces nos llevan a cometer errores en el cuerpo, en la vida, en las situaciones. ¿Sí? Hay situaciones que nos llevan a cometer errores, pero lógicamente de esos errores tenemos que arrepentirnos, limpiarnos, santificarnos y acercarnos a la presencia del Cristo que nos redime, nos justifica delante de Dios Todopoderoso. Porque si fuera por la ley, si fuera por el cumplimiento de toda la ley, pues sencillamente el diablo siempre tendrá demanda contra nosotros, y cuando llegue el momento del juicio de nuestras vidas, pues habrán situaciones continuamente. Bueno, pues usted que se justificaba por la ley, pues resulta y pasa que usted no amaba a su prójimo, y en la ley dice que usted ame a su prójimo. Usted que se justifica por la ley, pues la ley dice ojo por ojo y diente por diente, y resulta y pasa que usted que se justificó por la ley, alguna vez alguien le mató a su hermano y usted no fue a matar a su hermano. ¿Sabe? Cuando nos justificamos por la ley no comprendemos el amor con que Cristo vino a salvarnos a nosotros. Debemos entender que la ley, sencillamente por sí misma, la ley sola va a generar muerte. Así que no podemos sencillamente recriminarle a la gente o ponerle cada vez más cargas. A veces estamos pensando o estamos mirando la vida de otros. Ay, no, mire, pero este hizo esto, este hizo aquello. No me parece que esta persona tiene un comportamiento tenaz, o sea, y dice ser cristiano. Y siempre estamos mirando eso, estamos mirando cómo ser de tropiezo para otros, pero la palabra nos motiva a que levantemos a otros, que no sirvamos sencillamente que si alguien peca, que si alguien falla, nosotros no lo pisoteemos, sino que lo edifiquemos y lo levantemos. Y la murmuración se convierte en una forma de pisotear a otros. Es importante que convirtamos nuestras mentes y nuestros corazones a la libertad con la que Cristo nos libertó, y entendiendo que la verdad, dice la palabra, que si la verdad nos hace libres, que si conoceremos la verdad nos hará totalmente libres. ¿Cómo podemos conocer la verdad sin conocer a Cristo, sabiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Es muy importante entender eso. Y dice la palabra de Dios, versículo 4 de Gálatas capítulo 5.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sabe? Cuando intentamos poner el dedo en la llaga de alguna persona que ha fallado en alguna extensión de la ley, pues sencillamente caemos de esa gracia. Y cuando intentamos ser justificados también nosotros mismos por esa ley, caemos de la gracia. Porque no estamos deleitándonos en la ley, sino que estamos utilizando la ley para condenación. Recuerde lo que hablábamos en devocionales anteriores, que la ley tiene que producir en mi vida. La ley tiene que producir en mi gozo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Que de día y de noche la busco y medito en ella. ¿Realmente amamos su ley? ¿Nos deleitamos en ella? Para poder deleitarnos en ella tenemos que comprender a Cristo. Por eso Cristo hacía la analogía de el esposo y la novia. Porque cuando la novia ama al esposo, siempre está buscando la manera de agradarlo. Y lo hace porque lo desea, porque lo siente dentro de sí, porque nace de ella con pasión, con reverencia. Pero muchas veces nosotros solamente estamos buscando, mirando la Biblia, mirando las prédicas y diferentes prédicas con el único propósito de ver en qué he fallado, sin saber que Cristo produce en mí el deseo de cumplir con la ley y guardar sus mandamientos. Tengo que enamorarme de la presencia de Dios, enamorarme de Cristo mismo, buscar su corazón, su presencia día tras día. Y continúa diciendo la palabra. Voy a hacer una praxis rápida aquí de lo que nos habla este pasaje, así que voy a leer rápidamente lo que nos dice Gálatas y hago el contexto del tema. Versículo 5 del capítulo 5 de Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe en la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Énfasis en la fe que obra por el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero no estamos obrando por el amor, ni el amor a Cristo, ni el amor al prójimo, ni el amor a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el amor a nosotros mismos, porque recuerde que el pecado son auténticos atentados contra nuestra propia existencia. Es todo lo que nosotros estamos haciendo que nos hace daño, es todo lo que nosotros estamos haciendo que nos produce muerte, es todo lo que nosotros estamos haciendo que nos hace sentir remordimiento, es todo lo que nosotros estamos haciendo que nos hace sentir odio hacia otras personas que quebrantan la ley, el amor, la fe que obra por el amor, porque ni la incircuncisión ni la circuncisión toman parte si yo no estoy caminando en el amor de Cristo. Por eso dice la palabra también que si yo me glorío en mis obras, que si yo creo que estoy hablando en lenguas, que tengo diferentes dones, pero no tengo amor, de nada sirve, porque vengo a ser como címbalo que retiñe, que como una hojalata que hace ruido, que no produce nada más que resentimiento, odio, envidia. Mi querido oyente, la invitación de esta palabra es que aprendamos a buscar la gracia de Dios, que aprendamos a ver la ley desde la perspectiva de la redención de Cristo, para que podamos deleitarnos en ella y no utilizarla como ese vínculo de castigo y de odio y de señalamiento hacia otras personas, y también de latigazos o autoflagelaciones contra nosotros. Es importante que entendamos que debemos dirigirnos hacia la presencia de Dios con el deseo de gozarnos en Él, de levantar a otros, pero tampoco de justificar a aquel que se deleita en el pecado.
Continúa diciendo la palabra: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta presunción no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Sabe? Si nosotros nos convertimos en esas personas que empezamos a perturbar a otros, que porque no guarda el sabbat, que porque no está circuncidado, que porque no está guardando las fiestas solemnes, que porque no está cumpliendo con las fiestas de los panes sin levadura y demás cosas, y empezamos así a convertirnos en piedra de tropiezo para personas que no van a ser salvas porque no están cumpliendo con estas situaciones, pues sencillamente estas personas dice que acarreará una sentencia de parte del cielo, porque dice la palabra: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará sentencia. Si nos convertimos en perturbadores de la fe de las personas por causa de leyes que son infructuosas en sí, pues sencillamente vamos a recibir sentencia. Y también aquellos que viven pensando que aquellas personas que no guardan estas cosas que están fuera de la gracia de Cristo, porque la gracia vino a redimir tanto a circuncisos como incircuncisos, es decir, tanto a judíos como gentiles. Escuchas Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios. Tanto a israelitas como a colombianos, como mexicanos, como franceses, como toda la extensión del planeta Tierra que decidió creer en Cristo Jesús como su Salvador y su Redentor por amor. Por amor. No por miedo. No porque la ley exige que si yo no busco la presencia del Dios Todopoderoso, entonces estaré perdido en el lago de fuego, en el infierno que ha sido preparado para el diablo. No por esa situación, mi querido hermano, sino aprenda a buscar a Dios por amor, deleítese en el amor de Cristo. Dice el versículo 13, 14 y 15 de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aquí hacemos un énfasis muy importante: sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Empieza diciendo que nosotros fuimos llamados a libertad, solamente que no utilicemos esa libertad como ocasión para caer. Es decir, no utilicemos que porque como somos salvos por gracia, entonces, no, pues yo puedo estar pecando, puedo estar cometiendo todos estos errores, puedo estar infringiendo todo lo que tiene que ver con la ley, sino que entendamos que esa libertad que se nos dio es para que la respetemos y nos conduzcamos en amor a Cristo, y no solamente amor a Cristo, sino amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es que muchas veces sucede que en las congregaciones se levantan diferentes tipos de personas que sencillamente están buscando la manera de hacer caer a otro, de condenar a otro. Entonces, este hizo lo otro, entonces por eso dice Pablo de la siguiente manera: porque la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, debemos tener cuidado de que no nos estemos consumiendo en envidia y en odio, sino que aprendamos a dejar aflorar el amor en nosotros. Escuchas Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios. A perdonar. ¿Sabe que muchas veces pensamos que las reglas que muchas
personas colocan en diferentes congregaciones para que la congregación se conduzca de una manera equitativa y correcta. Esas reglas son, es que me tiene envidia, es que me odia. No, son cosas que se colocan para que cada uno nos autorregulemos y podamos tener una dirección ordenada. Porque si no hay una normatividad en algún lugar, pues, ¿qué sentido tiene? Si alguien no se dirige de una manera correcta, pues qué sentido tiene. Si una empresa no tiene reglas que se cumplan para su funcionamiento y para cumplir sus metas, pues no va a poder ver sus metas y va a llegar a la bancarrota de la misma manera en el cuerpo de Cristo. Si nosotros no nos encaminamos hacia el propósito de edificar nuestras vidas, si no nos encaminamos hacia el propósito de cumplir la ordenanza de una congregación para que esta congregación crezca y podamos estar todos unánimes juntos, pues sencillamente no llegaremos a ninguna parte. Y mi querido hermano, usted que se acerca al cuerpo de Cristo y que es nuevo, que está anhelando la presencia de Dios, sepa que en el cuerpo de Cristo hay de todo tipo de personas que están siendo trabajadas, que están acercándose al cuerpo de Cristo así recientemente como usted, y que vienen viciados de las cosas del mundo, y que hay otros que, a pesar de que llevan mucho tiempo, no han podido dejar los rudimentos del viejo hombre, pero que están ahí con el único propósito de agradar a Cristo y que buscan conducirse y aprender a caminar en amor. Por eso usted ame. Si usted quiere vencer el odio, si usted dice que hay personas que están criticando, que son personas hipócritas, pues venza esa hipocresía con amor y no sencillamente convirtiéndose en otro hipócrita que se aleja de la iglesia con el único propósito de ir a murmurar en otras partes de lo que hacían en una iglesia o no hacían en una iglesia. Es importante entender que si yo voy a criticar algo, yo tengo que ser mejor que esas cosas que estoy criticando. Por eso dice la palabra en Corintios que estemos prestos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Espero que este devocional haya servido para la edificación de nuestra vida, porque entiéndase que esto no es una palabra que yo busco con el único propósito de dar latigazos a los oyentes, sino que es palabra que primeramente viene a mi vida para exhortación de mi vida, y que creo que es importante que todos la escuchemos, porque sé que muchas veces el cuerpo de Cristo padece las mismas situaciones, padecen los mismos problemas, y que necesitamos ser edificados y transformados los unos a los otros. Así que, mi querido hermano, esta es la palabra del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida, y este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, y con esta palabra hemos llegado al cierre del devocional el día de hoy. Bendiciones a aquellos que reportaron su sintonía a través de la línea WhatsApp 320-342-8532, 320-342-8532, línea oficial de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Santa Rosita y de su emisora favorita, emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios.